Pero en el último capítulo voy a dar lectura, capítulo 24, me repito una vez más, versículos 13 hasta el versículo 35. Dice la palabra del Señor. Y aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo también: habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndoles les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Vayamos en oración. Bendito Dios, a ti sea nuestra alabanza, a ti sea la adoración, la gloria, la honra. En este día nos permites estar reunidos, y aquellos, Padre, que están invocando en todo lugar tu nombre, y aquellos que están escuchando y tienen el deseo de poder oír tu voz,
para poder, oh Dios, ser instruidos. Pedimos que tu Santo Espíritu, quien inspiró las Sagradas Escrituras, trate a cada vida. Y gracias por este relato, gracias por este Evangelio de Lucas que nos has dado todos estos años para poder conocerte más, conocer el Evangelio que se nos ha anunciado, conocer a nuestro Salvador en estas instancias. Padre, muchos de los que pueden estar aquí o de los que pueden ver o oír pueden tener todavía velados sus ojos, como estos discípulos tuyos tenían. Es tu soberanía, Padre, permitir que ellos puedan ver. Y es mi oración, Padre, por ellos, que en este día, en esta hora, sus ojos puedan ver a Cristo resucitado, a Cristo en su trono, a Cristo reinando, a Cristo llamándoles para arrepentimiento y salvación de sus pecados. Ahora, como cristianos, también podemos estar velados. Señor, está en tus propósitos el abrir más los ojos, y cuanto más los ojos del entendimiento, cuanto más abrir el corazón. Ven, oh Cristo, a reinar en el cetro de nuestros corazones. Ayuda al expositor para que tenga, oh Dios, la gracia, la fortaleza de comienzo a fin transmitir estas escrituras. En Jesús te pedimos todo esto. Amén. Continuando en el Evangelio de Lucas, la semana pasada les decía, estamos entrando a la recta final de este maravilloso Evangelio. Para muchos ha sido una carrera, para muchos han empezado la serie, tal vez no han estado domingo tras domingo, pero gracias a Dios estamos ya por finalizar por más de 3 años. Entonces, para mí esto es bastante llamativo porque nos ha convocado para estudiar y espero que siempre podamos tener la oportunidad de volver, y cuando volvamos no sea de manera trillosa, sino que sea refrescante para ustedes. Quiero titular este sermón en esta noche: Decepción y esperanza. Repito, decepción y esperanza. Cuando el creyente empieza a caminar dentro de la voluntad de Dios, cuando el creyente empieza a someterse al señorío, a orar, a buscar a Dios más cercanamente, y en ese transcurrir no encuentra respuestas, no encuentra la respuesta a sus oraciones. Y entonces el hombre o el cristiano se hace la pregunta: ¿es que acaso Dios no me ve? ¿Es que acaso Dios no me oye? Entonces ahí viene la decepción, porque aquí vamos a ver de estos dos hombres que a partir del versículo 3 dice: y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Versículo 14, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban, discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no les reconociera. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. He dado lectura para ver aquí cómo inicia. Están caminando estos dos y Jesús extrañamente se encamina con ellos. Pero el texto nos dice: no lo pudieron reconocer. Sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Y algo asombroso aquí: sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Es un poco extraño
que Cristo, Jesús en ese momento no se revelara a ellos, que también todos estaban después de su crucifixión, después de su muerte, dijeron todo de Él, hicieron todo de Él. Pero Jesús había anunciado que esto tenía que pasar. Lo que vemos en este caminar de Cleofás y probablemente su esposa haya sido parte de la soberanía de Dios para enseñar lecciones a los discípulos, a los 11 que están amedrentados, que están escondidos. La semana pasada vimos cómo las mujeres vinieron al sepulcro, está vacío el sepulcro y regresan para comunicarles, y solamente ellos, la respuesta de los discípulos fue, versículo 11, les parecían como disparates y no lo creyeron. Los cristianos creemos que Jesús ha resucitado, que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Ese es nuestro mensaje. Pero para los discípulos que estuvieron cerca, no lo creyeron. Juan y Pedro empiezan a venir al sepulcro, vienen corriendo. Y aquí tenemos otra conversación de estos dos hombres, hablando hombres en sentido general, porque son hombres y una mujer, y extrañamente se aparece Jesús mismo y caminaba con ellos. Ahora, cuando el creyente está en el centro de la voluntad, o simplemente buscando hacer la voluntad de Dios, y las cosas, hermanos, no se les da, ¿qué pasa? Vemos que pueden sentir que se está naufragando, o simplemente uno concluye, no tengo fe o me falta fe. Pero si estoy haciendo lo que es recto a los ojos de Dios, me estoy santificando, estoy teniendo comunión, estoy sirviendo en la iglesia. Y ahí viene, yo diría, el ser propenso a la decepción. Lo que vamos a ver aquí es que Cristo les lleva a que crean su palabra escrita. Tenemos un discípulo que no creía lo que se les decía. Incluso cuando se aparece aquí Jesús a los 11, no está a los 11, solo están 10. Tomás no está. Y tiene que pasar otro domingo para que Jesús aparezca y esté Tomás. Entonces, la decepción de no ver a Jesús o la decepción de no creer su palabra nos va a llevar a estar en esas mareas. En tus oraciones, tal vez cuántas veces, el hecho de que Dios no te ha respondido, te has vuelto a preguntar, ¿estoy pidiendo bien a Dios? Porque al final de todo, Dios sabe lo que necesitamos. La Escritura nos dice que si le pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Deleítate en el Señor y Él te concede las peticiones de tu corazón. Busca, llama, clama. Y aún así no puedes encontrar lo que estás buscando en Dios. Y ahí es donde somos propensos. Porque estos discípulos empezaron a discutir. Versículo 17 va a decir, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros? Ellos se detuvieron con semblante triste. Yo no me imagino ese semblante. En la mañana hablábamos en Proverbios que el corazón hermoso o el corazón alegra el rostro. Pero una noticia puede dejarlos así. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? El extraño, el Cristo resucitado, dice, ¿qué cosas? Las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta. Wow, es un reconocimiento, un profeta, pero no era el Redentor que ellos esperaban. Como que están decepcionados.
Porque vamos, si seguimos leyendo, versículo 21, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero como hicieron lo que le hicieron, lo crucificaron con los ladrones, fue enterrado. Ahora, ¿quién sabe dónde está Él? Pero fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos un redentor. En un sentido, Jesús fue el profeta máximo o supremo. Se puede hacer ese reconocimiento. Pero ellos están poniendo aquí un profeta como de los profetas del Antiguo Testamento. Esperábamos que Él iba a redimir. Decepcionados. Habló, hizo milagros, hizo señales. Pero un profeta. De eso trata este sermón, pero también vamos a ver ahora la esperanza de estos 11 y estos discípulos, porque Jesús mismo les va a exhortar, va a decir versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Bueno, Jesús tiene que exhortarles. Esa es la lección también para nosotros. Que muchas veces no podemos creer lo que está escrito en el Antiguo Testamento de Cristo, porque Jesús va a decir, y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Yo creo que Jesús empezó desde Génesis, con el sacrificio de los animales, para vestir a Adán y Eva y pasar por Noé, Éxodo y los profetas. Hay esperanza porque inmediatamente va a decir estos discípulos que se queden con Él. ¿Cuánto tiempo habrá durado? Nos preguntamos en Jesús explicarle por todas las escrituras, por no creer lo que estaba escrito de Él. Bueno, no solamente es una decepción, es que Él iba a venir. Nuestra garantía o la garantía de que el Señor va a regresar para nosotros está establecido. Pero tal vez otros dirían, no va a regresar. Entonces para esa persona no va a regresar, será tarde. Pero se esperaba un redentor. En un sentido fue un redentor, pero no el redentor como un militar, un revolucionario. Ellos tenían una expectativa incorrecta. Al final terminaron decepcionados. Ahora, esto nos lleva a concluir que su entendimiento de ellos era entenebrecido, estaba distorsionado. Y es un gran problema para nosotros como seres humanos o seres finitos, de no conocer a Dios tal como se nos ha revelado. Dios no es que no se deja conocer. Dios es glorioso, Dios es perfecto, pero nuestra perspectiva, hermanos, es muy limitante. Y sentimos que muchas veces, porque Dios no nos responde, porque Dios no nos socorre, pensamos que Dios nos decepcionó. Ahora, el impío, el incrédulo, a veces claman a Dios. Y en esta pandemia muchos han buscado, cuando el padre de familia, cuando el hijo o la hija está con este virus y ven que nada les puede salvar. Y Dios simplemente les muestra la realidad que están sin Dios. Nada más para mostrar su estado. El creyente no está en ese estado. Pero estamos limitados que cuando no recibimos una respuesta de Dios, nos sentimos decepcionados.
Les voy a contar algo que a mí me pasó. Cuando yo tenía 14 años, me hablaron de la Biblia, me hablaron de que tenía que dar un paso de fe. Recuerdo que pasó todo ese tiempo. Uno de los diáconos de la iglesia me dijo: Abraham, ¿cuándo te vas a bautizar? Desde niño he ido siempre a la iglesia, siempre al lado de mi abuelo, al lado de mis padres, al lado de mis hermanas. Era un oyente, alguien que cantaba, alguien que estaba en las escuelas dominicales, alguien que le gustaba memorizar muchos textos. Me bauticé al lado de mi hermana. Ese día éramos 14 en el bautisterio. Y como siempre, la llama del primer amor estaba encendida en mí, en el colegio. ¿Dónde estaba? Buscaba compartir mi fe. Y tal vez para aquellos que me conocen, mis compañeros del colegio pueden testificar de eso. Empecé a ir a los cultos, a buscar más cercanamente a Dios, a orar. Pero mi decepción vino en esto. Es muy negativo. Yo no veía a mis padres en los cultos. Y simplemente los hermanos me decían: ¿por qué tus padres no vienen al culto? Era un jueves, culto de oración, y estaba vacío el local. Entonces me hice la pregunta. Yo le dije a mis padres, cuando llegué, recuerdo, a los 14 años: ¿por qué no van? Yo sabía que trabajaban desde que sale el sol hasta que entra el sol. Y el domingo iban cansados. Entonces yo dije en mi corazón, y la Biblia dice que el corazón es engañoso, voy a esperar ver que ellos vayan a la iglesia y recién voy a volver a ir. Tenía un fervor, quería entrar al seminario para ser pastor, 15 añitos, pero nada más el hecho de no ver a mis padres y la pregunta de ese hermano, no recuerdo el nombre, ¿por qué no veían tus padres?, fue decepcionante para mí. Entonces dejé de congregar. Yo solamente iba con ellos y me volví un dominguero, a tal punto de perder todo eso. Por eso dije, es una ilustración negativa. Eso me pasó a los 15 años y quedé como decepcionado. Pero hoy les digo, estos hombres están aquí. El Mesías esperado ha estado con ellos, pero no ha redimido, no hemos visto nada. Y Jesús tiene que llevarlos a las Escrituras. Y en mi caso, hermanos, esto simplemente, que nuestra fe no debe estar centrado en el hombre. Es verdad, los hijos miramos a los padres, pero los padres nos tienen que enseñar a mirar a Jesús. Porque cuando el hijo empieza a mirar la fe de los padres, cuando la fe de los padres va a decaer, va a menguar, la fe de los hijos va a ser igual. Y Jesús aquí les lleva a las Escrituras, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Mi experiencia de todo esto fue que yo me distancié. Y tuve mi familia por años orando para que la oveja negra volviera al camino. Yo estoy aquí. Pero es para decirles que no debemos ignorar las Escrituras. Los discípulos habían escuchado, pero no lo creyeron las palabras de Cristo. Por eso Jesús va a hacer aquí llevarlos a las Escrituras. Nuestra perspectiva como hombres, como mujeres, es limitado. Nos decepcionamos. Y tal vez muchas veces eso pasa entre esposos y esposas, entre hijos y padres. Porque el padre no va a la iglesia, o la va a la iglesia, el hijo deja de ir. O la esposa deja de orar, el esposo deja también de orar. Nos decepcionamos tan fáciles. Ahora, esa es nuestra comprensión. Pensamos que estamos confiando en su palabra, pero no lo estamos haciendo en verdad. Pensamos que estamos orando de acuerdo a su voluntad, pero no nos responde.
como que si Dios estuviera ausente. Y ahí es donde estaban estos dos viajeros, cansados. Caminaron 7 millas desde Jerusalén hasta Emaús un domingo. Habían esperado que Jesús, el prometido para Israel, redimiera a esta nación, versículo 21. Pero además de todo esto, dice el texto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Yo creo que las esperanzas para estos dos viajeros no estaban en ellos. Solamente estaban divagando, cuestionando, pero todo Israel está hablando. Jesús se apareció. ¿Qué cosas? ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha acontecido aquí en Israel? Sus esperanzas se desvanecieron cuando los líderes judíos, los soldados romanos, hicieron lo que hicieron con Jesús, lográndole crucificar a Jesús. Una noche antes todos huyeron. Pedro siguiendo de lejos. Judas, el traidor, ya muerto, se había suicidado, se había ahorcado. Pero estos dos estaban desanimados, decepcionados, regresando a su hogar. Por eso versículo 13 dice, he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban desanimados, cansados, en shock de todo lo que había acontecido. No entendían por qué Dios los había decepcionado. Hablaban de estas cosas, dice el texto, mientras caminaban. Ahora, y se le apareció. Porque el versículo 14 dice, conversaban entre sí, versículo 15, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús dijo algo que nunca debemos olvidar, que Él estaría con nosotros, hermanos, todos los días. Y aquí mira, Jesús se acerca a ellos. Era el Señor Jesús ya resucitado, pero sus ojos no lo podían ver, versículo 16, pero sus ojos estaban velados para que no los reconocieran. Ahora, en el texto, hermanos, la voz pasiva del verbo aquí sugiere que Dios había cerrado los ojos para no reconocer a Jesús. Y está en la soberanía de Dios de que nosotros no podamos muchas veces ver lo que dice el texto. En este caso, estos hombres fue para enseñar algunas lecciones, pero es Dios quien abre los ojos. Ahora nos preguntamos por qué Dios haría eso. Y de eso trata este sermón, para enseñarnos algunas lecciones, para enseñarles a estos discípulos acerca de confiar en su palabra escrita, porque de otra manera no podemos sacar más beneficio. Ahora la historia comienza con estos dos hombres, o podría haber sido un hombre, Cleofás y su esposa, abatidos, tristes, decepcionados, como hemos descrito hasta aquí, van a terminar al final regocijándose con esperanza. Y la lección es la siguiente, hermanos. Dios convertirá nuestra decepción en esperanza, porque de eso se trata al final. Siempre en cuando busquemos a Dios, busquemos en su palabra a Cristo resucitado y a través de la fe. Y quiero empezar con el primer punto, mi primer encabezado en esta noche. Todos enfrentamos momentos en que estamos decepcionados con Dios. No quiero que me malinterpreten, voy a explicarme. Todos enfrentamos momentos en que estamos decepcionados con Dios. Ustedes saben, si uno de nosotros va a un hospital y el que lo va a tratar es un doctor, y lo que hace el doctor primero es diagnosticarlo antes de tratarlo. Y el Señor aquí va a hacer algunas preguntas para tomar la información o la desilusión espiritual. Jesús es el buen doctor aquí.
Ahora quiero empezar con algunos problemas que podemos tener o con el cual luchamos en las decepciones. Primero, podemos estar decepcionados con Dios porque nuestras expectativas no coinciden con su propósito soberano. Repito, podemos estar decepcionados con Dios porque nuestras expectativas no coinciden con sus propósitos soberanos. Dos veces en nuestro capítulo, hablando del capítulo 24, enfatiza que Dios decretó la muerte de Jesucristo. Ahora, el Salvador resucitado le dice a estos dos hombres que era necesario que Él pasaría, experimentaría o sufriría todas estas cosas. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Pero ya antes lo había dicho en el versículo 7, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Esto está, hermanos, escrito. Debía ser necesario. Lucas usa este término 18 veces en su evangelio. Es un término muy favorito del evangelista que apunta al propósito soberano de Dios. Ahora, Lucas quiere que sepamos que Dios está a cargo de la historia, no el hombre. Que Dios está moviendo o haciendo todo conforme a su propósito soberano. Porque el evento aquí es la cruz, el evento es la muerte, la sepultura y ahora la resurrección. Y esto es lo que aquí estamos viendo, que la tragedia más grande de la historia fue la crucifixión de Jesús el Salvador, el hombre sin pecado. El pecado más grande, el crimen más atroz cometido por el hombre, el peor crimen. Ahora, eso estaba en el plan de Dios. Ese es el contexto donde están estos hombres. Por la escritura sabemos que Dios ordenó esto. Por eso es que aquí los discípulos, nosotros esperábamos del Redentor, es que no estaban entendiendo, estaban decepcionados con Dios, pero era el plan soberano de Dios llevar a su hijo al madero, como dice Isaías 53. Le plació a Dios quebrantar, hacerlo polvo para el beneficio de los suyos. O como nos recordaría el libro de los Hechos, podemos buscar en nuestras Biblias, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Capítulo 4, versículo 27 y versículo 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Los discípulos están consternados, no entenderían el plan de Dios. Locura. Los soldados dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, ¿no?, que se descuelgue, que baje, y creeremos en ti. Los ladrones dijeron, salva de ti mismo y sálvanos a nosotros. Locura, necedad, pero el plan de Dios era el propósito soberano de Dios, que ya estaba, como dice aquí Lucas, estaba predestinado que sucediera, versículo 18. Ahora, quienes ejecutaron, hicieron esta gran maldad, son responsables por esos pecados. Pero eso no frustró su plan, sino lo cumplió. Ahora, la Biblia deja en claro que el pecado es parte del plan o decreto soberano de Dios.
Pero al mismo tiempo Dios está separado de todo pecado y no es responsable de él. Si tú te preguntas, entonces, Dios es el autor del pecado. Estoy diciendo, la Biblia deja en claro que el pecado es parte del plan o el decreto soberano de Dios. Pero al mismo tiempo, Dios no es el autor del pecado porque Dios está separado del pecado y no es responsable, sino que los hombres que ejecutaron son responsables. Ahora no voy a profundizar en este tema porque ha habido en todos los tiempos de poder divagar o debatir. No voy a profundizar, como dije, más este tema, pero sí deseo hacerlo, tal vez invitándoles a que lean un libro de Jonathan Edwards sobre los decretos divinos. Pero así funciona, o así es, hermanos. El peor pecado de la historia fue la muerte de Cristo. Estamos diciendo, fue también parte del plan soberano de Dios. Pero ningún pecado puede frustrar el plan soberano de Dios. Y esto debiera traernos consuelo en tiempos de tragedia y aferrarnos. Porque nuestro Salvador resucitó. Si no hubiera habido noticias, si Cristo no hubiera resucitado, como dice Pablo en 1 Corintios 15, vana sería nuestra fe. Por eso lo que Jesús o lo que Lucas nos está enseñando a través de lo que Jesús hizo es que creamos de Él lo que está escrito en las Escrituras. Y no te desilusiones, no te decepciones cuando las cosas no pasan como tú quieres que pasen. Somos propensos por nuestra naturaleza adánica. Pero, hermanos, tenemos que remitirnos a las Escrituras. Yo he escuchado muchas veces, he leído en libros a veces de pastores, hablando de consejería, de que si te sucedió algo malo, no era el plan de Dios. Entonces, ¿de qué Dios hablamos? Si Dios tiene el control de todo. La intención está bien, pero le quitas el consuelo a esas personas, el consuelo verdadero que Dios puede ofrecerte. Que tu niño, que tu niña, recién has tenido tu hijo y parta antes que tú, o que tus hijos, y tú le digas, no era el plan de Dios, le quitas un consuelo grande. Lo que está pasando aquí en la historia es eso. Puede ser buena intención, pero hermanos, nada puede suceder fuera del plan de Dios, porque Él es absolutamente soberano, porque si no, alguien más sería soberano, y su nombre es Satanás. Pero no es cierto. Pensar así no es correcto, porque al final triunfaría el mal sobre el bien. Pero sí, lo que yo veo y lo que vemos en las Escrituras, que las Escrituras, hermanos, nos reconfortan. No necesariamente las palabras del predicador, pero Dios usa muchas veces un hermano para citarte un texto. Pero todo obra de acuerdo al consejo de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todas las cosas, todos los eventos en tu vida, todas las cosas que te han acontecido desde niño hasta aquí, todo obra conforme a la voluntad de Dios. No puedes culpar a tus padres, no puedes culpar a terceros. Puede ser que tú seas parte de eso, pero, hermanos, Dios lo permitió. Somos buenos para citar
recitar Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien. Pero acuérdate eso cuando te sientes desilusionado o cuando piensas de manera negativa. Todo opera conforme al consejo de Dios. Desde que has nacido hasta que vas a partir, todo está bajo el control de Dios, y la cruz, la muerte del Hijo de Dios, estaba en control de Dios. No fue frustrado. Incluso las blasfemias del anticristo se ajustan al propósito soberano de Dios. Ahora es difícil esto digerirlo, pero a veces en la práctica, cuando oramos, está esperando la voluntad de Dios, pero no sucede. Tendemos a caer o ser como estos hombres. Yo pensé que el Señor me iba a ayudar. Pensamos así, nos parecemos a estos discípulos, pero todo opera. Ninguno de nosotros deseamos mal a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Acordémonos que todo está dentro de la voluntad de Dios. Puede ser que no nos suceda. Estos hombres habían orado, acuérdense. Habían esperado a que fuera el Mesías de Dios que redimiera a Israel. Hoy día hay un grupo de judíos cegados que siguen orando por su Mesías, cuando su Mesías ya vino hace 2000 años. La incredulidad y el propósito de Dios está también en cegarlos. Es obra de Dios, sí lo es, como le dije, es un misterio, es un decreto. Pero nosotros siempre debemos ir, confiar en lo que dice las escrituras de este Cristo. Hablando del pueblo, hablando de los judíos, ellos esperaban una redención política. Israel está sometido a Roma. Ellos quieren ser liberados de su enemigo. Nos preguntamos si eso era la voluntad de Dios. Si lo era. ¿Cuál era el estado espiritual del pueblo de Israel cuando Cristo vino? Había 400 años que Dios había abandonado esta nación. Porque la gloria de Dios, dice, ascendió, se fue, hasta que se escuchó las primeras palabras de Juan el Bautista para preparar el camino del Mesías. Estos hombres estaban decepcionados. No era el Mesías. Ahora, cuando nuestras expectativas no coinciden con el propósito soberano de Dios, tendremos que luchar con la decepción con Dios. Segundo, podemos estar decepcionados con Dios porque Él ha cerrado nuestros ojos al ver la verdad sobre Jesús. Repito, podemos estar decepcionados con Dios porque Él ha cerrado nuestros ojos al ver la verdad sobre Jesús. Eso está en nuestro texto. Vamos ahora a ver. Esto parece algo nuevo, diferente, pero como dije, me voy a ir explicando a medida que voy avanzando. ¿Por qué Jesús, o por qué el Señor aquí cerraría los ojos de estos hombres al Salvador resucitado? ¿Te has preguntado? ¿Qué cosas dijo Jesús? Versículo 16 dice, sus ojos estaban velados. Podemos estar decepcionados con Dios porque Él ha cerrado nuestros ojos al ver la verdad sobre Jesús. La respuesta es que tenía una razón Dios para hacer esto y un mejor momento. Pero también, recuérdense, Dios cerró varias veces la mente, los ojos de los discípulos para que no pudieran entender muchas veces las cosas referentes del anuncio que Jesús hizo de que Él iba a morir, de que iba a resucitar. Nunca lo comprendieron. Ahora, Dios sabía que sería eso mejor para ellos, para que en su momento lo comprendieran. Ellos se desesperarían si eso pasara.
Porque si nosotros nos centramos que mañana viene aquí un maremoto, sale el mar, estamos a 500, no sé cuántos metros, nos vamos a confundir, vamos a desesperarnos. Si los discípulos hubieran recibido, hubieran creído de Jesús, que Dios en su propósito en ese momento no les permitió entender, capaz abortaban el ministerio del apostolado, porque nadie estaría preparado en ese momento. Por eso Dios guardó el momento, para que no se confundan antes de la cruz. Por eso les impidió comprender cuando Jesús anunciaba sobre su muerte eminente. Ahora, aún así Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces nosotros hablamos que Dios cierra puertas. Y es lo mismo decir que Dios está cerrando muchas cosas en tus ojos para que no veas. Y es para tu bien muchas veces. A veces postulamos un trabajo y al final terminamos en otro lugar. Todo está en el plan de Dios. Es un misterio para nosotros. Pero es lo mejor para nosotros. A veces cierra nuestras mentes, hermanos. Les voy a decir, para no poder comprender sus escrituras. Usted dirá, ¿cómo pasa eso? Sí pasa. Porque a mayor revelación, hermanos, hay más responsabilidad. Pero si tú no empiezas a obedecer lo que se te revela, Dios te dice, detente. Empieza a obedecer las mínimas cosas. Te voy a abrir entendimiento más. Te voy a dar más. Y siempre oramos, Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Pero Dios lo hace temporalmente para que aprendamos y empecemos bien, hagamos desde el comienzo las cosas. El predicador de antaño, el gran bautista Charles Spurgeon dijo que todos nacemos por naturaleza como arminianos y que Dios debe abrir nuestros ojos a la gloriosa verdad de su gracia soberana. Hablando un poco de la gracia soberana de Dios. Porque los arminianos no ven. Pero ¿por qué, hermanos? Dios obra así. Bueno, el orgullo del hombre. La conversión de Spurgeon sería muy conveniente que ustedes puedan leer cómo al final él es convencido. Y él mismo declaró ser creyente cuando se hizo la pregunta, es que ¿cómo es que yo soy creyente? ¿Cómo es que yo ayer estaba aquí pero no experimentaba lo mismo? Todo era aburrido, pero ahora estoy acá y cada predicación, cada palabra le punzaba, le golpeaba. O como aquí los discípulos al final van a decir, no es que cuando estábamos en el camino, ¿qué dice el texto? Empezaron a recordarse. Bueno, eso pasa. Cuando Jesús les explica aquí referente a Moisés, a los profetas, ellos al final van a reconocer que estaban siendo compungidos. En la historia y mi experiencia estos años también, hermanos, como predicador, a veces les he admitido, a veces me he equivocado y Dios me tiene que abrir los ojos y al final, con toda humildad, reconocer y mirar para adelante. Hace años yo creía que la psicología era necesario usarla, la psicología y la Biblia. Incluso hay seminarios que hablan de psicología. Entonces nos preguntamos, y yo me hice la pregunta, yo creí que era correcto porque tal hermano o un gran hombre reconocido habla que debe usarse. Pero Dios me abrió los ojos que no era necesario eso.
No era necesario. Tercero, podemos estar decepcionados con Dios porque nos hemos centrado neciamente en una parte de su palabra, pero no en todo. Repito, podemos estar decepcionados de Dios porque nos hemos centrado tontamente o neciamente en parte de su palabra, pero no en todo. Y aquí voy a decir algo interesante que también está en el texto. Todos los discípulos se estaban enfocando aquí rápidamente en las glorias del reino de Cristo. Los discípulos dijeron, cuando vengas en tu reino, el uno quiere estar a la derecha, el otro quiere estar a la izquierda, pero nadie quería entender o no podían comprender los sufrimientos. Versículo 26 nos dice, no era necesario que el Cristo padeciera. Ellos pensaban en reino. Uno de los discípulos, o la mamá de los discípulos, Juan y Jacobo, dijeron, cuando vengas, Señor, ¿no? Haz que mi hijo se siente a tu derecha, a mi izquierda. Pero no podían comprender que el Cristo tenía que padecer todas estas cosas. Por eso estoy diciendo, podemos estar decepcionados con Dios porque nos hemos centrado tontamente en parte de su palabra, pero no en todo. Convenencieramente lo que hacemos nosotros es que tomamos textos que nos ayude o textos donde yo puedo hallar la bendición para mi vida, pero ignoro otras partes. Cito ejemplos. Cuando la vida habla de padecer o vivir de manera piadosa, o aquellos que viven piadosamente van a sufrir persecución, eso no lo queremos, ignoramos, pero sí queremos donde pasajes que nos bendigan. Y a eso digo, podemos estar decepcionados con Dios porque nos hemos cerrado tontamente en una parte de su palabra. Y estos discípulos estaban igual, todo era en estar enfocado en el reino. Hoy no cambia eso en la historia. Todos queremos estar con Cristo, pero a veces para entrar vamos a tener que de muchas maneras llegar ahí. Pruebas, tribulaciones, angustias, y a veces no los queremos. Eso es ignorar tontamente lo que Dios ha dicho que vamos a pasar. Así pensamos. Y los discípulos estaban en esa manera. Pero la escritura ya estaba, hermanos, anunciado que Jesús iba a morir. Que Él iba a ser el sacrificio perfecto. Él era el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Pero ellos estaban pensando en parte, ¿no? Él iba a redimir a Israel. Pero no entendieron la redención. Hablando del Cordero de Dios. No lo entendieron. Fíjese el versículo 25. Entonces Jesús dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo. Para creer todo. Cuando hablamos de Génesis a Apocalipsis, está hablando de toda la escritura. Estos hombres no creyeron todo lo que estaba escrito. O insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos. Muchas veces no queremos todas las escrituras. Por eso lo que he hecho en el ministerio de esta iglesia en cuanto a la exposición es dar un balance. Predicar Antiguo Testamento y predicar Nuevo Testamento. Porque entiendo, hay iglesias que solamente pueden estar años solamente el Nuevo Testamento. Todo, hermanos, todo el consejo de Dios. Esta semana abiertamente con unos hermanos, amigos, pastores hablamos de que debe predicarse todo el consejo de Dios. Y mi opinión es no restarle valor a ninguna parte de las Escrituras. Y con esto quiero decir, una doctrina tiene el mismo valor que otra doctrina. No hay una doctrina primaria, no hay una doctrina secundaria.
ni terciaria, que para muchos lo pueden ver así. Y lo digo porque aquí nos dice todo, 2 veces. Ese es el énfasis, todos. Ahora, estos discípulos eran ciegos, no estaban creyendo todo lo que estaba escrito. Pero Jesús les empieza a explicar. Entonces, ¿cuál fue? Ya llamemos aquí la inutilidad en no tomar o no enfocarse todas las partes de la palabra de Dios. Estaba ignorando otras partes. Y eso hace que al final uno se pueda decepcionar. Ahora, a menudo estamos decepcionados con Dios por la misma razón, lo voy a repetir. Nos gustan todas las promesas sobre las cosas buenas que Dios hará con sus hijos. Pero ¿qué pasa con esta promesa? Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 12. Que todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Está eso en tu oración? O con Hebreos 12 habla de la disciplina para los verdaderos hijos de Dios. Queremos solamente las bendiciones. A veces se ignora otros mandatos, otras partes de las Escrituras. Así que si nos enfocamos en una parte de la palabra de Dios, estaremos prontamente decepcionados cuando lleguen las pruebas. No es que las Escrituras fallan. No, hermanos. No es que las Escrituras fallan. Ahora, podemos estar decepcionados con Dios porque somos lentos de corazón para creer su palabra. Este es mi cuarto punto. Podemos estar decepcionados con Dios porque somos lentos de corazón para creer su palabra. La Biblia dice, hermanos, con el corazón se cree para salvación. Capítulo 10, versículos 9 y 10. Y creo que estos hombres habían creído en Cristo para salvación. Versículo 13 lo describe a 2 de ellos, estos 2 seguidores de Cristo. Pero Jesús aquí les reprende en el versículo 25. Como tardos, como lentos, como insensatos. La Escritura, hermanos, también es aplicada para nosotros. Que podemos ser tardos para recibir la noticia que Dios nos da el día a día. Y Cristo aquí los exhorta. Los creyentes pueden ser lentos de corazón para creer toda la palabra de Dios. Ahora, especialmente en doctrinas difíciles de comprender. Voy a citar como la doctrina de la elección. Que muchos hemos luchado, que muchos luchan en el presente, y que muchos no lo ven en las Escrituras, que quieren arrancar de las páginas de las Escrituras, pero es por su orgullo. Entonces seremos propensos a la decepción de Dios, si no creemos todo lo que está escrito en su palabra. Ahora, si estás en esa situación, ¿cuál es la respuesta? Este es mi último punto ya para ir finalizando. Cuando estamos decepcionados con Dios, debemos unirnos a su pueblo para buscar al Salvador resucitado a través de la fe en su palabra. Repito, cuando estamos decepcionados con Dios, debemos unirnos a su pueblo para buscar al Salvador resucitado a través de la fe en su palabra. Ahora vamos a ver lo que han hecho estos hombres que estaban en camino. Y aquí hay para enumerar 7 partes. Primero, únete con el pueblo del Señor. Estos 2 hombres caminaban solo estaban los 2 en camino de Maús, hablando de lo que había acontecido. Pero tan pronto se dieron cuenta, ¿qué es lo que hicieron? Porque al comienzo Jesús se le aparece como un extraño, caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados.
¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Se dieron cuenta que primero estaban velados, estaban ciegos. Versículo 33 va a decir: y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén. ¿Y qué hacen? Hallaron reunidos a los 11, a los que estaban con ellos. Una vez que Jesús los exhorta, les reprende, les abre los ojos, ¿qué hacen ellos? Se unen al pueblo. Y es lo que nosotros debiéramos recordarnos. La iglesia es el pueblo de Dios. Si tú no has visto o te sientes decepcionado, pero Dios te ha abierto los ojos, únete al pueblo de Dios. Eso es lo que se ve aquí. Y para el deleite de ellos, Jesús se les aparece. Esta es la primera vez, porque luego se va a aparecer, como un momento dije, con Tomás, de que no podía creer. El Señor se le apareció. Versículo 34, sigo con la lectura, que decía: es verdad que el Señor ha resucitado y también se ha aparecido a Simón, a Pedro. Únete con aquellos que invocan el nombre de Dios. Y hemos dicho, la iglesia es su cuerpo. Y nos necesitamos los unos de los otros. Segundo, busca al Salvador resucitado. Versículo 34 dice: el Señor ha resucitado. Puede ser que hayas naufragado, inicialmente hayas pasado por todo esto. Estos discípulos lo están, por lo que hemos ido avanzando hasta aquí. No creyeron el mensaje de las mujeres, no creyeron el mensaje del ángel, están confundidos, no están satisfechos con lo que ha pasado con Jesús. Pero el texto dice: pero a él no vieron. Capítulo 24, versículo 24. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y aquí el griego es enfático. Querían ver al Salvador resucitado. Fue a verlo, a él. Y hemos visto en un comienzo la excepción de estos. Para con esto no estoy diciendo que tienes que buscar una experiencia de una visión, como muchos pueden hablar, que solamente son engañados. Más bien la Escritura nos llama, hermanos, a creer. En otras palabras, deposita tu fe. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Pedro ahí elogia a los que amaron y creyeron en Jesús, a pesar de que nunca habían visto al Señor resucitado. Para quienes conocemos a Cristo como Salvador, debemos hacerlo de esa manera. Para eso quiero dar lectura a un texto, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Estamos diciendo, hermanos, busca al Salvador resucitado y de conocerle a Él. Una vez que hayas pasado por todo, únete al pueblo. Segundo hemos dicho, busca al Salvador resucitado. Él ha prometido para aquellos que guardan sus mandamientos, que Él va a estar, les va a responder. Juan capítulo 14, versículo 21 nos recuerda una vez más, nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Escuche lo que sigue: y yo le amaré y me manifestaré a Él. Como dije, no necesitamos una visión por ahí algunos angelical,
No va a pasar esto. No necesitas un éxtasis. Créele. Créele. ¿Dónde lo buscamos? Este es mi tercer punto en este encabezado. Busca al Salvador resucitado en su palabra. Jesús llevó a estos hombres al Antiguo Testamento para mostrarles a Moisés lo que decía Moisés y los profetas, versículo 27, una frase que significa todo el Antiguo Testamento. ¿Te imaginas que Cristo está enseñando todo el Antiguo Testamento? Muchos de los hombres han estudiado en seminarios y muy prestigiosos y con un porte reformado. Yo sé que muchos de ellos estarían dispuestos a dejar el seminario, renunciar con tal de ser instruido por Cristo, por todo el Antiguo Testamento. Busca al Salvador citado en su palabra. Y con gusto muchos, como dije, lo harían. Porque hermanos, toda la Biblia se centra en Jesucristo, en su muerte sustitutiva en la cruz por nuestros pecados. Como dije un momento atrás, Cristo probablemente aquí les llevó desde Génesis. Lo que pasó con Adán y Eva, con su pecado, de cómo tuvo que la sangre ser derramada de unos animales ahí, y cómo la simiente de la mujer aplastaría a la serpiente. Génesis 3:15. Cuando Isaac iba a ser sacrificado, ¿qué hablaría? Representaría a Jesús mismo, se podría ver ahí. El Salmo 22, Isaías 53, no sabemos qué textos principalmente enfocó Cristo, cuánto tiempo, pero dice el texto, mientras hablaba, sus corazones ardían dentro de ellos. Muchos cristianos descuidan el Antiguo Testamento. Muchas iglesias. Algo que he aprendido en los últimos años en teología bíblica es cómo predicar a Cristo del Antiguo Testamento. Sigue siendo un trabajo fuerte para mí de cómo encontrar a Cristo del Antiguo Testamento. Y creo que lo que para la iglesia puedo decir, que hermanos, hay un beneficio consecutivo de que leas la Biblia consecutivamente. No leas solamente los libros que te gustan, los salmos, los proverbios. Lee Génesis, Apocalipsis, vuelve. Génesis, Apocalipsis, cada año. Génesis, Apocalipsis, una y otra vez. Y pide a Dios que te abra los ojos para ver a Cristo en todas las Escrituras. Cuarto, busque al Salvador resucitado en su palabra a través de la fe. Repito, busque al Salvador resucitado en su palabra a través de la fe. Tener libros e ir a un seminario es bueno, hermanos. Me gustaría que todos ustedes entren a un seminario, pero no es suficiente. Estoy diciendo, busca al Salvador resucitado en su palabra a través de la fe. Por lo siguiente que voy a decir, porque el aprendizaje académico sin fe, hermanos, no es suficiente. Debemos creer la palabra y actuar sobre ella como tal que es. El libro de Hebreos nos muestra esto, de cómo el pueblo de Israel se guiaba por las obras que Dios había hecho con ellos temporalmente, pero después dejaban de creer. Muchos de ellos no entraron. Por un momento quiero dar lectura a lo que dice a consecuencia de esto, Hebreos capítulo 3, versículo 12. El autor de Hebreos, ¿qué pasa, hermanos? Si es que nos acercamos de una manera que el Señor no quiere. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Tened cuidado, hermanos. No sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tened cuidado, cuídense, hermanos. La incredulidad es lo contrario de la fe. Debemos creer en Dios.
y debemos confesar nuestra incredulidad, porque es la palabra de Dios quien lo dice. Quinto, mantén un corazón enseñable cuando el Señor te reprenda. Repito, mantén un corazón enseñable cuando el Señor te reprenda. No nos gusta a veces que nos llamen la atención. Pero ¿qué es lo que hace Jesús aquí? Tardos, insensatos, para creer todo lo que los profetas han dicho. Eso fue fuerte, hermanos. Estoy diciendo, mantén un corazón enseñable cuando el Señor te reprenda. Jesús reprende a estos dos hombres. Pero sí, no se quedó ahí. Lo que vemos aquí es que estos hombres, inmediatamente de escuchar, le pidieron que se quedaran con ellos. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos recuerda una vez más cuando Pablo exhorta a Timoteo a predicar la palabra. Pero en segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 habla de la utilidad. Toda reprensión, corrección, eso entrena para justicia. O segunda Timoteo capítulo 4 versículo 2, Pablo reprende ahí. Dice exhorta, reprende con paciencia, con doctrina. Así que el trabajo es eso también del expositor, reprenderte a través de la predicación, exhortarte. Sexto, ruegue al Señor que se quede contigo. Pídele al Señor que se quede contigo. Porque después de este caminaje largo, y Jesús se aparece, ¿qué es lo que hacen estos hombres? Versículo 28 y versículo 29. Se acercaron a la aldea donde iba y él hizo como que iba más lejos. O sea, Jesús iba a continuar. Y ellos le instaron. Eso significa súplica, diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo, el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Esta fue la experiencia de ellos. Antes era diferente, versículo 17, el Señor dijo, y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas cosas que tenéis entre vosotros? Versículo 19, ¿qué cosas? Ese era el contexto anterior. Ahora les dice, quédate con nosotros. Hay una invitación, hay un llamado en Apocalipsis a la iglesia, la última iglesia en la Odisea. Pero el mandato aquí es eso. Lo que están haciendo los discípulos es pidiéndole que se quede. Una experiencia de Juan dice que siempre estaba en los hombros de Jesús. Y Jesús aquí aceptó la invitación. Ahora cuando Cristo entra a tu corazón, Él es el Señor. No eres tú el Señor. Porque lo que vemos en esta narración, Jesús acepta, versículo 30. Jesús entra y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. No es que Cristo viene a tu corazón y tú sigues siendo el dueño de tu vida. No, Jesús acá no es su casa, es el invitado, pero al final Él es el dueño de la casa, parte el pan, los bendice. Si suplicas al Señor que se quede en tu corazón, prepárate. Él no es el invitado, Él es el Señor. Y por último, cuando terminen los altibajos espirituales o la decepción, continúa con fe en la palabra y en comunión con otros creyentes. Porque aquí tenemos tan pronto como los hombres empezaron a reconocer al Señor, Él desapareció de ellos. Versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Estoy diciendo, cuando terminen los altibajos espirituales, decepciones, continúa con fe en la palabra y en comunión con otros creyentes.
Y la experiencia de estos hombres, que fue el versículo 32 en adelante, y se dijeron al uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Versículo 33, y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11, a los 12, y a los que estaban con ellos, que decía, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y como les habían reconocido en el partir del pan. Qué hermosa narración que Lucas nos ha puesto. Y de qué manera Jesús se desapareció. Porque el capítulo entero va a terminar, lo que vamos a ir viendo, que Jesús va a ascender al cielo. Y así va a terminar este libro. Pero Jesús quería que sepan que Él había resucitado, que Él estaba vivo. Por eso lo vieron, lo palparon. El Hijo tenía que irse para enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que estaría con ellos permanentemente. Ahora, tan pronto como Jesús desaparece, otra vez estos hombres podrían haberse decepcionado. ¿No te has puesto a pensar? Se hubieran desanimado. Pero no hicieron eso. Se fueron a reunir con los otros creyentes para compartir lo que el Señor había hecho. Y después de eso continuaron en fe, en palabra y en comunión. En nuestro peregrinaje siempre vamos a tener, hermanos, hermanas, altibajos. Es como la montaña rusa, se dice, que hoy día podemos estar arriba y mañana abajo. Pero tú continúa creyendo su palabra y ten comunión con los hermanos. Porque cuando estás arriba todo es hermoso, pero no puedes estar todo el tiempo ahí. Por eso debes aprender a caminar en fe, ser consistente, coherente, creyendo lo que es la palabra de Dios, y reúnete con los creyentes para compartir lo que Dios ha hecho. Conclusión: estos hombres estaban desanimados, decepcionados, pensaban que Jesús había muerto y desaparecido. Y hemos visto aquí que Jesús más bien les quiso enseñar una lección. Jesús dijo que Él estaría siempre con ellos. Quiero tomar un texto de Hebreos, capítulo 13, para recordarnos. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca te dejaré ni te desampararé. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Él hace una invitación, dice, que oye mi voz y abre la puerta. Yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Vamos ahora. Padre de la gloria, nuestros corazones, Señor, están como los de los discípulos. Si tenemos el deseo siempre de creerte, de estar reunido con los hermanos, de poder verte en las páginas de las Escrituras. Pero muchas veces somos como estos hombres camino de Emaús, o como los propios discípulos. Tú nos mandas a creer todas las Escrituras, a confiar en las palabras de nuestro Salvador. Padre, te pido una vez más que nuestros ojos hayan sido abiertos y que tú sigas abriendo los ojos para la salvación de aquellos que no te conocen. Abre sus ojos para que puedan ver a Cristo como su única esperanza para el perdón de sus pecados, para la salvación de sus almas. ¿A quién podemos ir si solamente en ti tenemos vida?
Bendito sea su Dios. Trae consuelo, Señor. Perdona nuestra incredulidad y como pueblo tuyo podamos seguir firmes, viviendo por fe, convencidos de tu revelación. En Jesucristo te pedimos esto. Amén.